clase de física, ¿sí? Entonces, en esta tercera sesión que vamos a estar viendo, en esta tercera sesión vamos a estar viendo lo que corresponde a la parte de leyes de Newton, ¿sí? Entonces, vamos a ver mucho y enfocarnos en el tema de fuerza, vamos a enfocarnos en algunas definiciones. Se van a dar cuenta de que cuando hablamos de leyes de Newton, para efectos de su examen, es bastante teórica, ¿sí? Entonces, como es bastante teórica, vamos a asegurarnos de que los conceptos clave sean los más importantes y sean los que al final, pues, ustedes tengan ahí sí que en la punta de la lengua, que lo tengan bien, bien presente a la hora del examen, ¿sí? Entonces, a manera de práctica, sí vamos a tener varios ejercicios de fuerzas, pero se van a dar cuenta, como lo platicábamos el día de ayer en la clase número 2, que es bastante simple, ¿sí? Los cálculos no son nada complicados, lo único que tenemos que recordarnos es el tema de las fuerzas internas, fuerzas externas, entre algunas otras cosas, ¿sí? Y vamos a adentrarnos ya al origen de trabajo, ¿sí? Trabajo y energía como tal. Pero energía lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Que sería en la clase número 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, chicos. Cualquier duda, ya saben que me pueden ahí interrumpir y demos inicio entonces. ¿Estamos de acuerdo? Para los que están en la clase del básico de matemática, vamos a estar reponiendo clase el día de hoy, siempre, pero a las 7 de la noche, ¿sí? Que es el espacio que tenemos ahí disponible, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. De igual forma, pues yo los voy a estar avisando y ya podemos iniciar entonces. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, empecemos. Entonces, vamos a definir de primero qué es fuerza, ¿sí? Y fuerza es nada más que un tirón o un empujón, ¿sí? Y estos usualmente lo que hacen es cambiar el movimiento de un objeto, ¿sí? Entonces, una fuerza puede hacer que el objeto se mueva, puede hacer que el objeto se detenga, puede hacer que un objeto cambie de dirección o que disminuya su velocidad, ¿sí? Y la fuerza está medida en newtons, ¿sí? Entonces, es bastante, bastante simple, ¿sí? Y un newton va a ser 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Vayamos definiendo entonces algunas cosas importantes. Por ejemplo, acá, fuerza o el vector de fuerza va a ser igual, vamos a colocar aquí, el vector de fuerza va a ser igual a la masa, ¿sí? Que es un escalar, por el vector de aceleración, ¿sí? Entonces, esta fórmula, fuerza, va a estar dada en newtons, ¿sí? Vamos a tener la masa que va a estar en kilogramos, ¿sí? Y vamos a tener la aceleración que está en metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Esa es la dimensional que va a tener cada una de las componentes de la fuerza. ¿Qué más tenemos que considerar justo acá? Nosotros debemos de considerar acá que un newton equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros veamos esta dimensional, nosotros ya sabemos de qué vamos a estar hablando, ¿sí? Entonces, luego de eso, cuando nosotros hablamos de fuerza se vuelve bastante, bastante sencillo y se van a dar cuenta de que realmente el tema principal siempre va a ser la parte de cinemática, cuando hablamos de MRU, etcétera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, vamos a hacer esto un poco más para arriba, pero justamente nosotros la fórmula de fuerza igual a masa por aceleración la podemos manipular de tal forma, dependiendo de lo que nos pidan. Por ejemplo, a mí me pueden pedir la masa. ¿Y cómo la hacemos? Despejando la aceleración, ¿sí? Entonces, si yo despejo la aceleración, voy a obtener masa. O podrían venir y pedirme
aceleración. Y no sería nada más que agarrar nuevamente la fuerza, dividirlo sobre la masa, y con eso ya obtengo la aceleración, ¿verdad? Listo. Entonces, eso sería prácticamente lo que nosotros vamos a estar teniendo. No es nada complejo. Poco a poco vamos a ir viendo también cómo se comporta la fuerza de forma vectorial, ¿sí? O de forma interna o externa. Entonces, por ejemplo, a veces un problema muy sencillo es el que nosotros, por ejemplo, nos pueden dar de una caja, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una caja que se encuentra en reposo, ¿sí? Y es ahí donde podemos empezar a aplicar fuerzas, ¿sí? Por ejemplo, tengo una fuerza que va hacia la derecha, que va a ser, por ejemplo, un tirón a través de una cuerda. A esta la vamos a conocer como tensión. Por ejemplo, tenemos la fuerza que corresponde al peso, ¿sí? Tenemos la fuerza opuesta al peso, que es la normal. Y, por ejemplo, en algunas ocasiones, ¿verdad? Y dependiendo de los problemas, vamos a tener la fricción, que es la fuerza opuesta a la tensión que nosotros estamos aplicando, ¿verdad? Estas pueden ir en cualquier dirección. Aquí, por ejemplo, la estoy poniendo de forma lineal y que se está moviendo hacia la derecha, ¿sí? Algo muy importante que debemos de recordar acá es que el peso es la fuerza de gravedad, ¿sí? Se denomina como masa por gravedad. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí la gravedad pues funciona como un vector, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una aceleración. Entonces, si a mí me preguntan cuál es la fuerza de gravedad, es el peso. La gravedad no es una fuerza, es una aceleración. Entonces, ahí tenemos la diferencia. Usualmente nosotros confundimos en algunas ocasiones el peso con la masa y son conceptos distintos, ¿sí? La masa se define como la cantidad de materia que posee un cuerpo, ¿ok? El peso es la fuerza de gravedad. Nosotros de forma cotidiana utilizamos el concepto de peso para lo que se supone que significa masa. ¿Por qué? Porque nosotros incluso utilizamos otro sistema. Nosotros, por ejemplo, medimos libras, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, se usa kilogramos. Entonces, eso es lo que mide realmente la masa. ¿Estamos de acuerdo? El peso es algo distinto. Para efectos de nuestro examen y para efectos de física, nosotros vamos a utilizar el peso como masa por gravedad. Sí, y aparte vamos a trabajar la masa únicamente como kilogramos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es el pequeño preámbulo de lo que es fuerza. Y vamos a enfocarnos directamente en hacer ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Se van a dar cuenta que son muy, muy sencillos. Por ejemplo, el ejercicio 1 nos dice lo siguiente. Un objeto adquiere una aceleración de 3 metros sobre segundo. ¿Qué fuerza se le aplicó? Eh, Algo muy sencillo. Entonces, aquí la estrategia siempre va a ser definir nuestros datos. ¿Sí? Estos ejercicios no nos van a llevar más de un minuto a hacerlos. Por lo tanto, vamos a tener bastante tiempo de sobra para hacer otro tipo de ejercicios más complejos. ¿Sí? Por ejemplo, cinemática, que era lo que estábamos viendo el día de ayer. Caída libre, tiro vertical, etcétera. Entonces, en datos, por ejemplo, vamos a tener que la masa es de 20 kilogramos y la aceleración es de 3 metros sobre segundo. ¿Qué fuerza se le aplica? Muy sencillo. Fuerza es igual a masa por aceleración. Fuerza es igual a 20 por 3. ¿Sí? Entonces aquí el valor de la fuerza debe de ser de 60 newtons. ¿Sí? Y listo. Ya tenemos hecho el problema. Y les garantizo que los problemas que vienen en el examen son de este tipo, ¿sí? Así de sencillos. Lo único que vamos a tener que hacer probablemente es ir a despejar alguna de las componentes de la fuerza, ¿sí? Algo muy importante que también deben de considerar es que en el examen nunca han evaluado temas de conversión,
¿sí? O sea, nunca lo han hecho. Podemos hacer algunos ejercicios, podemos ver quizá de pronto algún método para hacer conversiones, pero eso les garantizo que no va a venir. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Hagamos un ejercicio número 2. Vean, una caja. De una vez voy a ir definiendo mis datos. De masa, 15 kilogramos. Recibió una fuerza de ¿cuánto? De 90 newtons. ¿Cuál es su aceleración? Sencillo, ¿verdad? Tengo fuerza, es igual a masa por aceleración, ¿ok? Me están pidiendo a mí la aceleración, entonces fuerza sobre masa es igual a mi aceleración, ¿ok? Entonces aquí no es nada más que dividir los 90 dentro de los 15, ¿sí? Esto me da la aceleración y la aceleración tiene que ser de 6 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ok? Así de sencillo, nada más. Si en dado caso a mí me llegaran a decir una división o me llegaran a dar una división un poco más compleja, yo no tengo la posibilidad de utilizar calculadora, entonces yo lo que hago es hacer una división tradicional. ¿Ok? Veamos un ejercicio número 3. Un cuerpo acelera a 4 metros sobre segundos cuando se le aplica una fuerza de 200 newtons. ¿Cuál es su masa? Entonces, aquí muy rápidamente, ¿qué tenemos? Siempre coloquemos datos para que no se nos olvide. Entonces, un cuerpo acelera a 2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Una fuerza va a ser de 200 newtons y me preguntan por su masa, ¿sí? Entonces, aquí, muy rápidamente, fuerza dividido aceleración tiene que ser igual a mi masa, ¿ok? Entonces, tenemos 200 sobre 2, entonces esto equivale a 100 kilogramos, ¿sí? Muy bien. Y ya tenemos resuelto el problema. ¿Qué pasa o qué pasaría con la fuerza si a mí me dicen que la aceleración se duplica? Si a mí me dicen que la aceleración se duplica, entonces la fuerza disminuye en 2, ¿sí? O si se divide dentro de 2. Es una pregunta bastante común. ¿Qué pasa, por ejemplo, imaginemos, con un objeto, y nos vamos a ir quizá de pronto a este, ¿qué pasa con la aceleración de un objeto si aquí, digamos, la fuerza aumenta en 2? ¿Sí? Entonces, la aceleración debe de aumentar en 2. Usualmente es una relación de proporción que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Usualmente en ese tipo de problemas mantengo una de las variables y aumento la que me están pidiendo. Hago la operación y ahí voy a obtener la relación que yo obtuve con respecto a la variable que me están pidiendo relacionar. Era lo que les mencionaba acá. Si yo, por ejemplo, aumento en 2 la velocidad, ¿qué pasa con la fuerza? Disminuye en 2. ¿Sí? Entonces, es lo que nosotros vamos a estar teniendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Sencillo, ¿verdad? Este es un tema que nosotros debemos de aprovechar cuando tenemos pues, este tipo de preguntas. ¿Okay? Hablemos un poco de las leyes de Newton. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primero definamos la primera ley de Newton. La primera ley de Newton dice que un objeto mantiene su estado de movimiento o reposo si no actúa una fuerza externa sobre él. ¿Sí? La ley dice así, un objeto permanece en reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él. ¿Sí? En términos muy sencillos y coloquiales, si está quieto, tiende a estar quieto. ¿Sí? Si se mueve, tiende a seguirse moviéndose un objeto. Esta ley, muy importante, se le conoce también como la ley de inercia. Y eso se los van a preguntar, ¿verdad? Les voy a dar otro ejemplo. Imaginemos que nosotros vamos
en nuestro vehículo, ¿sí? Ya sea que nosotros vayamos manejando, vayamos de copiloto, en cualquier lugar. ¿Qué pasa cuando uno frena? El cuerpo tiende a seguir moviéndose. Por eso es que nos hacemos hacia adelante y nos detiene el cinturón de seguridad, ¿sí? A eso se le conoce como inercia, la tendencia a seguirse moviendo, ¿ok? ¿Cuál es la fuerza externa que actúa sobre nosotros para que no nos vayamos para adelante y salgamos revirados? Es el cinturón de seguridad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿dónde más encontramos inercia? Imaginemos ahora que estamos en una motocicleta y empezamos a acelerar. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Nos hacemos para atrás. Si no nos sostenemos de algo, nos hacemos para atrás. Esa es la tendencia de quedarse en reposo, ¿sí? ¿Cuál es la fuerza externa? Que nosotros estamos sostenidos de alguna parte o con nuestros brazos. A eso se le conoce como inercia, ¿sí? ¿Por qué es importante saberlo? Porque siempre nos van a hacer preguntas sobre la primera ley de Newton con base a esto, ¿ok? Entonces, imaginemos el siguiente ejercicio teórico, porque aquí hacen muchos ejercicios teóricos, ¿sí? Un libro está sobre una mesa sin moverse. ¿Qué ley de Newton explica esta situación? Primera, segunda o tercera ley de Newton. En este caso, va a ser la primera ley de Newton. ¿Por qué? Porque mantiene el reposo original, ¿sí? A menos que, por ejemplo, venga alguien y lo empuje, ¿sí? Ahí ya estamos teniendo una fuerza externa y se convierte, por ejemplo, en una segunda ley de Newton, ¿sí? Muy bien. Veamos estos dos ejercicios. Un automóvil viaja en línea recta con velocidad constante. Si la fuerza neta sobre el automóvil es cero, ¿qué sucede con su movimiento? Continúa con velocidad constante, aumenta su velocidad, disminuye su velocidad o acelera hacia arriba. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Un automóvil está viajando en línea recta con velocidad constante, ¿sí? No tiene aceleración. La velocidad sigue siendo la misma. Dice que hay una fuerza neta que actúa sobre el automóvil, pero nos dice que es cero. Prácticamente nos está diciendo que no hay fuerza neta. ¿Qué sucede con su movimiento? Prácticamente va a continuar con velocidad constante, ¿sí? No va a aumentar su velocidad porque no hay fuerza externa, tampoco la va a disminuir, ¿sí? Tampoco va a acelerar, ¿ok? Estamos hablando de situaciones ideales, ¿estamos de acuerdo? Obviamente no vamos a tener una velocidad perpetua, pero para efectos de nuestro examen vamos a trabajar todo de forma ideal, ¿sí? Muy bien, veamos el siguiente ejercicio. Cuando un bus frena bruscamente, los pasajeros tienden a irse hacia adelante. ¿Qué concepto explica esto? Inercia, trabajo, peso, fricción. Es la inercia, que era lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas con primera ley de Newton? ¿Estamos bien? Excelente, sencillo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros empezamos a aplicar fuerzas a los cuerpos externas, es cuando esta primera ley se transforma en una segunda ley de Newton. La primera ley se le conoce como la ley del equilibrio, ¿sí? Y la segunda ley de Newton es cuando ya existe una aceleración aplicada. ¿Qué nos dice acá? Dice que la segunda ley de Newton relaciona la fuerza, la masa y la aceleración, como lo estábamos viendo anteriormente con el concepto y definición de fuerza. Esto significa que a mayor fuerza, mayor aceleración. Era lo que les mencionaba. Si, por ejemplo, nosotros nos piden aumentar por 2 la fuerza, ¿qué pasa con la aceleración? Tiende a aumentar también. A mayor masa, menor aceleración. Si la fuerza es la misma. ¿Ok? Un ejemplo sencillo, por ejemplo, fuerza es igual a masa por aceleración, 200 newtons por 15 metros sobre segundo, vamos a tener 3000 newtons. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo importante acá? Que cuando nosotros hacemos una sumatoria de fuerzas, ¿sí? Ya sea en un eje u otro, es decir, en X o en Y, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración, porque el objeto ya rompió con ese equilibrio. ¿Ok? Va. Entonces,
los ejercicios son igualmente sencillos y usualmente no nos hace mucho referencia a la segunda ley de Newton con respecto a algún marco teórico. Solamente ejercicios prácticos, como este que tenemos acá. Un cuerpo de 25 kilogramos recibe una fuerza de 40 kilogramos, de 40 newtons. ¿Qué aceleración adquiere? ¿Okay? Entonces, hagámoslo muy rápidamente. La masa sabemos que es de 25 kilogramos. Tenemos una fuerza que es de 40 newtons. ¿Sí? Entonces, a esto voy a lo que les digo con respecto al examen de física. Las preguntas son muy obvias en cuanto a cuál es la respuesta correcta. ¿Sí? Entonces, usualmente siempre hay 3 de selección múltiple que están muy parecidas y hay una que se dispara, ¿verdad? Que de hecho es la correcta. Entonces, bueno, sigámoslo haciendo porque todavía hay que ver qué es lo que tenemos, ¿sí? Nos están preguntando por la aceleración. Entonces, fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Entonces nos están preguntando por aceleración, fuerza sobre masa es igual a aceleración. Entonces, fuerza tendríamos aquí 40 dividido 25. Entonces, voy a simplificar. Por ejemplo, tiene quinta, que es 8, tiene quinta, que es 5. 8 quintos es la aceleración. Entonces, voy a dividir. Si yo no tengo calculadora, voy a dividir lo que yo tengo acá. 5, 8 dividido 5, perdón. ¿Cuántas veces cabe? Cabe una vez, 5, resto, 3.0, 6 y 30. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sería 1.6. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vean que las respuestas acá discrepan, pero usualmente son producto de los errores más comunes en el examen. Por ejemplo, venir yo y multiplicar este por este de acá, o dividir 25 sobre 40. ¿Sí? No 40 dentro de 25. ¿Ok? Muy bien. Sigamos entonces. Veamos. Un objeto de 200 kilogramos se acelera a 15 metros sobre segundo. Entonces, aquí hay que multiplicarlo, ¿verdad? Fuerza es igual a 200 por 15. Entonces, la fuerza tiene que ser igual a 3000 newtons. Y listo. ¿Ok? Y vamos con la última. Una fuerza de 120 newtons produce una aceleración de 8 metros sobre segundo. ¿Cuál es la masa del objeto? Fuerza sobre aceleración es igual a masa. Entonces tenemos 120 sobre 8. Yo, por ejemplo, acá digo, bueno, ambos son divisibles dentro de 4. 30 y aquí 2. ¿Sí? Lo podemos dividir ya dentro de 2 y me queda 15 kilogramos. ¿Sí? Entonces, ya tendríamos nuestra respuesta. De estas vendrán 3, 4 preguntas, ¿verdad? Entonces, son 3 que más o menos vienen de forma práctica, que hay que resolver, digamos, o calcular masa, aceleración, gravedad, y hay otras que van a ser un poco más teóricas, como las que vimos en primera ley de Newton. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta el momento? ¿Dudas hasta este momento, chicos? ¿Todo claro? Excelente. Listo. Entonces, sigamos adelante. Hablemos de la tercera ley de Newton, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos con la tercera ley de Newton? La tercera ley de Newton se le conoce como la ley de acción y reacción, ¿sí? La tercera ley de Newton nos dice que para toda acción existente
Bueno, para toda acción existe una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. ¿Sí? Se le conoce como, nuevamente, acción y reacción. En palabras sencillas, si un cuerpo empuja a otro, el otro también empuja de regreso. ¿Ok? Me recuerdo que yo, por ejemplo, en básicos tenía un libro donde la primera frase de la tercera ley de Newton decía lo siguiente: uno no puede tocar sin ser tocado. Y refleja muy bien lo que es la tercera ley de Newton. Si yo aplico una fuerza, esa fuerza se me va a aplicar a mí en la misma magnitud y en dirección contraria. Cuando una de las dos cede, es cuando ya empieza a existir una aceleración hacia un punto en concreto. Por ejemplo, una persona empuja una pared, era lo que les mencionaba. La pared empuja a la persona con la misma fuerza en sentido contrario. ¿Por qué yo no boto la pared? Porque obviamente los cimientos de esta hacen que no se bote. Pero supongamos que yo tuviera la fuerza suficiente, ¿sí? La pared va a seguir empujándome a mí, pero va a llegar un punto en la que va a ceder, ¿sí? Excelente. Entonces, veamos, por ejemplo, cómo podría venir un ejercicio de tercera ley de Newton, ¿verdad? Teórico, como les digo. Una persona empuja una pared con una fuerza de 50 newtons, ¿sí? ¿Con qué fuerza empuja la pared a la persona? 50 newtons en sentido contrario, 0, 100 newtons en el mismo sentido, 25 newtons. Tendría que ser 50 newtons en el sentido contrario, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Veamos otros dos. Vamos a ver este de acá. Cuando una persona camina, empuja el suelo hacia atrás. ¿Qué hace el suelo? Empuja a la persona hacia adelante, no ejerce ninguna fuerza, empuja a la persona hacia abajo, ¿sí? Disminuye la masa de la persona, definitivamente empuja a la persona hacia adelante, ¿sí? Cuando nosotros dejamos nuestra pisada, nosotros lo estamos empujando hacia atrás y el objeto nos empuja hacia adelante, ¿ok? Siempre va en dirección opuesta. Si nos dicen izquierda, derecha. Si nos dicen arriba, abajo, ¿ok? Si nos preguntan hacia adelante, es hacia atrás. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y vamos con el último. Un cohete expulsa gases hacia abajo. Según la tercera ley de Newton, ¿qué ocurre con el cohete? El cohete es impulsado hacia arriba, el cohete se queda en reposo, el cohete disminuye su masa únicamente o el cohete cae inmediatamente. Como estamos hablando en términos ideales, el, el cohete es impulsado hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así es como más o menos tendríamos algunos ejercicios teóricos de la tercera ley de Newton. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? ¿Comentarios? ¿Queda claro hasta el momento? ¿Vamos bien? Excelente. Entonces, hablemos un poco de las fuerzas internas y externas que nosotros vamos a tener en un cuerpo. ¿Sí? Entonces, imaginemos lo siguiente. Imaginemos que nosotros soltamos una pelota, ¿sí? O algún cuerpo en una altura o de una altura de 20 metros. Las fuerzas internas son las que ocurren dentro del sistema, ¿sí? Las fuerzas externas son las que actúan fuera del sistema. Entonces, si nosotros dejamos caer una pelota, si solo la soltamos, no estoy aplicando ninguna fuerza externa. Vamos a tener una fuerza interna que corresponde a su peso. Y por su mismo peso es que cae el balón. ¿Sí? Veamos acá. Un bloque en una superficie puede tener fuerzas como fuerza, fuerza de fricción, fuerza normal y peso. Entonces, hagamos el diagrama. De hecho, ya lo habíamos hecho, pero lo vamos a hacer nuevamente. Yo tengo por aquí mi caja, ¿verdad? Y vamos a seguir con el ejemplo
que nos indica acá. Vamos a tener una fuerza, ¿sabes? Ahí está. Tenemos nuestro objeto. Tenemos una fuerza aplicada, le vamos a llamar tensión. Vamos a tener, por ejemplo, la fricción. Vamos a colocarlas con el mismo color. Estas que ustedes ven acá, ¿sí? Son las fuerzas externas, ¿sí? La fricción y la fuerza aplicada, ¿sí? ¿Por qué son externas? Porque definitivamente no pertenecen al sistema o no pertenecen en este caso al, al bloque, ¿sí? El bloque puede mantenerse en reposo, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Esta fuerza externa es la tensión, si no, no se movería. Y obviamente hay una fuerza en oposición, una fuerza de reacción a la tensión que vamos a conocer como fricción, ¿sí? Muy bien, entonces, estas dos serían nuestras fuerzas externas. Y las fuerzas internas son las inherentes al objeto. Por ejemplo, el peso, ¿sí? ¿Cuál tendría que ser la otra? La normal. Recordemos, peso es igual a masa por gravedad. Entonces, estas sí son internas. ¿Por qué? Porque existen por sí mismas, ¿verdad? Inherentes a la masa del objeto. Entonces, estas son las externas, ¿sí? Tensión y fricción internas, peso y normal. Entonces, usualmente nos van a preguntar por estas. Nos pueden preguntar también, ¿qué fuerza es perpendicular, por ejemplo, a la tensión y va hacia arriba? Tendría que ser la normal, ¿sí? Perpendicular quiere decir que se encuentra a 90 grados, que es lo que yo tengo justo por acá. Siempre, 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 la normal va a ir hacia arriba a 90 grados con la superficie, ¿sí? Entonces, tenemos aquí la normal y siempre va a estar a 90 grados o va a estar perpendicular. El peso, por ejemplo, siempre va a ir hacia abajo, ¿sí? Es algo que nosotros debemos de saber y tener siempre en mente, ¿ok? ¿Dudas, chicos? ¿Queda claro con el concepto de fuerzas internas y fuerzas externas? ¿Sí? Excelente. Esto fijo se los van a preguntar. Incluso les van a poner un ejercicio y es como, mire, indíqueme cuál es la fuerza externa. Y les dan opciones y ya solo la eligen, ¿verdad? O al revés. Muy bien. Excelente. Sigamos entonces. Vean que el tema de fuerzas es bastante, bastante sencillo. Y vamos a empezar entonces a ver el tema de trabajo y energía. Pero nos vamos a enfocar ahorita directamente en trabajo nada más. ¿Sí? Entonces, el trabajo es un fenómeno físico que nace de la fuerza. ¿Sí? Entonces, el trabajo ocurre cuando una fuerza logra mover un objeto cierta distancia. ¿Sí? Se logra mover con una fuerza cierta distancia. Por lo tanto, la fórmula va a ser W de work, ¿sí? Por eso es que se le coloca W, es igual a la fuerza por la distancia. Donde W es el trabajo, F es la fuerza y D es la distancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Lo vamos a ir desarrollando. Yo puedo tener, por ejemplo, un objeto aquí, ¿sí? Y la clave es que este objeto se mueva, ¿sí? Vamos a copiarlo.
Entonces, imaginemos que se aplica una fuerza y esta fuerza logra mover el objeto, por ejemplo, 10 metros. Aquí ya tenemos una distancia, ¿sí? Por lo tanto, va a haber un trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos normal, tenemos peso, pero si se dan cuenta, estas no están haciendo trabajo, a pesar de que están ahí, ¿verdad? La fuerza es la única que hace trabajo. ¿Por qué? Porque en su dirección nace una distancia, ¿sí? O se mueve una distancia, ¿ok? Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, mire, ¿cuál es el trabajo que está haciendo el peso? Es cero. ¿Cuál es el trabajo que está haciendo la normal? Es cero. A menos que, por ejemplo, esta se moviera y diera un salto hacia arriba, ¿verdad? No tendría trabajo, ¿sí? No tendría trabajo, mejor dicho. Muy bien. Excelente. Entonces, definamos cómo vamos a trabajar las dimensionales. Por ejemplo, distancia, sabemos que es en metros. La fuerza es en newtons, ¿sí? El trabajo lo trabajamos como un newton por metro, que es equivalente a un joule, ¿sí? Entonces la respuesta la vamos a dar en joules, ¿sí? O newton metro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es bastante sencillo, ¿ok? Veamos entonces. Una fuerza de 14 newtons realiza un trabajo de 56 joules. ¿Qué distancia recorrió el objeto? Entonces, es bastante sencillo, ¿verdad? Vean que la fórmula es la misma o muy similar al de la fuerza. W es igual a fuerza por distancia, ¿sí? La fuerza es de 14 y el trabajo es de 56. Me piden la distancia. Entonces, trabajo, vengo yo, lo divido por la fuerza y me tiene que dar distancia, ¿sí? Esto también les va a venir en su formulario, tanto fórmulas de fuerza como la de trabajo, el formulario que trae el examen, ¿sí? De igual forma, veamos y calculemos, ¿verdad? La fórmula es bastante sencilla. 56 sobre, y lo voy a poner así, ¿vean? Newton por metro, que ya sabemos que es un joule, lo voy a dividir dentro de 14 newtons, ¿vean? En el análisis dimensional, estas se van a cancelar y me va a quedar todo en metros, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, me va a quedar que la respuesta es de 4 metros, ¿sí? Entonces, yo sé que es esta la que debo de seleccionar. ¿Estamos de acuerdo? Y así son los problemas del examen, ¿sí? Igual con trabajo. Si se dan cuenta, no requiere mucho cálculo, que digamos. Más que nada, lo importante es saber las definiciones, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas hasta el momento? ¿Queda claro? ¿Vamos bien? Excelente. Veamos estos dos ejercicios sencillos. Una persona aplica una fuerza de 25 newtons para mover una caja 6 metros, ¿sí? ¿Cuánto trabajo realiza? Trabajo es igual a fuerza por distancia. Supongamos, ¿verdad? Que a mí me dan no 6 metros, sino me dan, vamos a cambiarlo, 600 centímetros, ¿sí? Entonces yo no voy a poder calcular eso sin hacer una conversión antes, ¿verdad? Entonces voy a utilizar el método de conversión unitaria.
600 centímetros lo quiero convertir a metros. Entonces vean cómo funciona el método de conversión unitaria. Yo sé que 100 centímetros hacen un metro. ¿Por qué puse centímetros abajo? Porque así yo lo puedo cancelar con los de arriba. ¿Sí? Cancelo estos dos y lo divido y me quedan 6 metros. ¿Sí? Es solo un ejemplo de cómo es que nosotros haríamos el método de conversión unitaria, que es bastante sencillo. Entonces no debemos de complicarnos por algo que definitivamente no. Por ejemplo acá, trabajo es igual a fuerza, que es de 25 newtons, ¿sí? Por la distancia, que es de 6. ¿Ok? Entonces, aquí tendríamos que esto da 150 joules. Y listo. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense, un objeto se empuja con una fuerza de 80 newtons, pero no se desplaza. ¿Cuál va a ser su trabajo físico? Sin hacer ningún cálculo, yo sé que es cero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no se está moviendo en ninguna distancia. Si la distancia es cero, cuando yo haga el producto, siempre me va a dar cero el trabajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, chicos? ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a ver el siguiente día de clase? El siguiente día de clase vamos a ahondar un poco en el trabajo. ¿Por qué? Porque de trabajo vamos a resultar viendo el tema de energías. ¿Sí? En la quinta clase, por ejemplo, vamos a ver el tema de cantidad de movimiento y choques, ¿verdad? Y vamos a ir haciendo un par de preguntas de repaso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para finalizar, yo les coloqué aquí justamente un resumen de las leyes de Newton, fuerza y trabajo. Estos resúmenes son muy importantes. Por ejemplo, ustedes al momento de que, no sé, están estudiando y ya van a la hora de su examen, en vez de ir a ver toda la clase, pueden ir a ver el resumen. Entonces aquí está muy detallado el tema de qué es una fuerza, cuáles son las leyes de Newton, cómo es que se llaman, eh, algunas fuerzas comunes, como el peso, la fuerza normal, fricción, la fuerza aplicada, que puede llegar a ser una tensión, fuerzas internas y externas, trabajo y las ideas clave de cada una de estas, ¿verdad? Entonces, estas ayudan bastante a ir consolidando esos conocimientos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, chicos, dudas, comentarios, ¿queda todo claro? Perfecto. Entonces, con esto finalizamos la clase, ¿verdad? Cualquier duda, ya saben que estamos a la orden, pueden preguntar a través del grupo y pues yo les subo esto y cuando tenga la clase, pues también se la subo para que puedan ver la grabación, ¿sí? Entonces, si no hay nada más que agregar, chicos, pasen un lindo domingo y nos estamos viendo. Hasta pronto.